hazte esta pregunta. ¿Y si hubiera holdeado estas criptomonedas desde el 2016? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran subido? ¿Hubieran bajado? ¿Se hubieran quedado igual? El otro día vi una noticia en cryptoinsiders.es que decía que los holders de Cardano se preparan para un nuevo mercado alcista. Y yo estaba pensando, hostia, Cardano, la verdad que es una moneda que sí que es cierto que ha hecho en los últimos 4 años un 11x, pero es una moneda un tanto como aburrida, pero sin embargo tiene un montón de comunidad. Y ojo, yo la tengo en Yoroi, ahí aparcada, pero es una pregunta que me viene a la cabeza, ¿no? ¿Holdear es bueno? ¿Es interesante holdear? ¿O sacas más beneficio tradeando? ¿O como trading tiene más riesgo, al final lo que puedes aumentar y optimizar de tu presupuesto, o sea, de tu capital, se merma? Yo reconozco que soy holder por naturaleza. De hecho, en mi Discord, que tienes aquí el enlace por si te quieres apuntar, he destinado simplemente un área entera que se llama el santuario del hold. Y aquí he pegado un tweet de Greg Schoen, que es muy, muy popular, que fue de 2011, cuando decía que, en 2011 decía que le hubiera encantado mantener los 1.700 Bitcoin que compró a 6 céntimos, es decir, el tío se gastó 100 euros y obtuvo 1.700 Bitcoin, haberlos mantenido hasta ese momento que valían $8 en vez de haberlos vendido a 30 céntimos. Es decir, el tío los compró a 6 céntimos, en 30 hizo un por 5, lo vendió y se estaba arrepintiendo de no haberle sacado 13.000 euros en vez de 500 porque ahora estaban a $8. Si tú lo miras con la perspectiva y con los ojos de hoy, y a toro pasado ya sabemos lo que pasa, este hombre con 1.700 Bitcoin a día de hoy, hacer el cálculo con la calculadora, veréis que podría haber tenido 88 millones de dólares. Y es cierto que no va a aguantar, habiendo comprado en 6 céntimos, todo este tiempo hasta los 88 millones. Pero te da que pensar, ¿no? Decir, oye, la perspectiva de los ojos con el que los ves, cuando todo baja y de repente todo sube. Entonces el hold, esto lo utilizo para darme fuerzas para ese hold, ¿no? Decir, oye, a largo plazo y da igual que llueva, que truene o que lo que sea. ¿Pero eso es lo más óptimo? Pues hoy voy a analizar el top 20 del CoinMarketCap de los años 2016, 2020 y 2024. Y vamos a comparar cómo es una respuesta y una pregunta muy difícil de responder. Porque según la moneda que hayas elegido, ha podido subir mucho como BNB, ha podido quedarse estancada o ha podido quebrar. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor solución? Pues eso os lo voy a contar a continuación. Pero antes deciros y recordaros que Yo Sé Yomo está a puntito de salir el crowdfunding, es la empresa que he creado junto con Álvaro, que estoy empezando a desvelar en la waitlist que tenéis aquí debajo cómo ha ido el proceso, cómo lo he empezado a crear, y la verdad que el feedback que estoy recibiendo, además de que es muy bueno, hostia, me estoy partiendo el culo con vuestras respuestas, muy ingeniosas, gente muy buena haciendo unos feedback súper buenos, y la verdad que estoy disfrutando un montón del proceso y, joder, os recomiendo que os metáis y que os metáis a ver qué es esto de Yo Sé Yomo, un elemento seguro para proteger tu frase semilla, y vamos a lanzarla previsiblemente en las próximas semanas. Así que sin más dilación, si quieres ver cómo ha ido el market cap del 2016 al 2024, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDem. Y como te estaba diciendo, el vídeo de hoy es muy interesante porque al final lo que vamos a hacer es comparar el top 20 del CoinMarketCap entre los años 2020 y 2024 y el 2016 con el 2024. Y vamos a ver las fluctuaciones, las monedas, cómo han ido, qué han hecho, y vamos a sacar conclusiones al final del vídeo de si es bueno holdear, sí, no o depende. Y quiero que en los comentarios me pongáis vuestra conclusión porque creo que va a ser muy enriquecedora. Dicho esto, quiero antes deciros que este canal está patrocinado por 3 Comas, que ya sabéis que es una plataforma que se encarga de aglutinar todos los exchanges, se conecta con todos los exchanges para que los puedas manejar desde un único lugar. Si eres novato, pues podrás utilizar sus bots preconfigurados para poder trabajar y ir generando un dinero. Y si eres profesional, puedes aplicar tus estrategias a esos bots para trabajar
de una forma más liviana y desaparecer un poco de las pantallas del día a día. Si quieres un 50% en todos los planes de pago, en este link, si clicas y te haces una cuenta, tendrás ese 50% de descuento. Dicho esto, os voy a enseñar una herramienta que es muy chula, que igual conoces, pero igual no. Se llama Wayback Machine. Su web es webarchive.org. Esta web básicamente es un archivo histórico de internet que scrapea todas las webs de la red y te da todas las versiones habidas y por haber en los años y meses posteriores a la fecha actual. Con lo cual es súper interesante, es muy fácil de utilizar. Simplemente tienes que meter la dirección de esa página que quieres ver cómo era antes y esto te irá dando esas imágenes, porque no son webs a lo mejor 100% navegables, pero sí que son imágenes que te van a ayudar a ver cómo era esa web. Pues yo eso es lo que he hecho con el CoinMarketCap. De esta manera puedo llegar al 2016 y al 2020, que los tengo a la parte izquierda, y el 2024, que es el CoinMarketCap actual. Fijaros como el Bitcoin está en $51.000. Pues bien, vamos a empezar a analizar. He trucado un poco el tema del código de la página y he ido poniéndome aquí el ejercicio. He hecho el ejercicio de los incrementos que ha tenido, si sigue igual, si ha bajado o ha subido posiciones, y vamos a ir sacando varias conclusiones, vamos a sacarlas juntos. Por ejemplo, estamos ahora mismo, fijaros, en febrero del 2016 y justamente por aquí tengo febrero del 2020. Pues vamos a ir con Bitcoin. Bitcoin, fijaros, como con respecto al 2024, cuando costaba $381, una persona que hubiera metido en este momento $1.000 hubiera sacado prácticamente $136.000 a día de hoy. Fijaros cómo se ha mantenido en la primera posición y cómo el porcentaje o la rentabilidad que se ha podido sacar si has entrado en 2020 con respecto a 4 años antes, pues es sustancialmente notable. Y esto ocurre también mucho, y haré un vídeo de carteras balanceadas, porque si entras ahora, cuando el Bitcoin está en $51.000, a lo mejor me pasa como el Gregeshcoin pero por lógica cabe pensar que cuando la gente que ha comprado en 300 pavos el Bitcoin estará celebrándolo como loco cuando llegue a $100.000, tú estarás diciendo, wow, he hecho un por dos. Entonces, quedaros con esta copla y vamos a ir siguiendo el top 20 del CoinMarketCap. Por ejemplo, Ethereum con diferencia ha sido la moneda que más incremento ha tenido. Fijaros cómo estaba en $4 en 2016, hace 8 años, y esto ha representado un 602x, o sea, una barbaridad. Si metes 1.000 pavos, pues tienes ahora más de medio palo, ¿vale? 600.000 pavos. Con lo cual, fijaros el incremento. Y fijaros el comportamiento que ha tenido en los últimos 4 años de un 15x. Con lo cual, vemos cómo también sigue en la segunda posición. Es decir, vemos cómo durante 8 años los dos primeros han mantenido ahí, han mantenido la hegemonía. A partir del tercero la cosa cambia. Vemos como Ripple, si la compraste a 0,007, habrás hecho un 80x. Que está muy bien también. Pero vamos a ver cómo, por ejemplo, Ripple a los 4 años siguientes se ha posicionado en la posición 6, seguía en la posición 3 y actualmente está en la posición 6, ha bajado 3 posiciones. Y del 2020 al 2024 ha hecho un 2,4x. En todos estos 3 casos hubiéramos obtenido un beneficio. Hubiéramos ganado dinero habiendo holdeado. ¿Hubiéramos sacado más tradeando? Pues si hubieras tradeado bien, probablemente sí, pero ya sabéis que los traders, el 90% de los traders pierden dinero frente a los 10% o incluso menos. 95% de los traders pierde frente al 5% que lo gana. Con lo cual ahí también pues tengo mis dudas. Luego tenemos, por ejemplo, monedas como Litecoin, que desde hace tiempo, desde el 2016, hubieras hecho un 22x, porque estaba a $3, y hoy Litecoin está en algún lado. Aquí está, en la posición 20 a $69. Fijaros cómo en el 2020 Litecoin está igual. O sea, si hubieras entrado en Litecoin hace 4 años, está exactamente igual que está ahora. O sea, encefalograma plano.
¿De acuerdo? Entonces, pues, por ejemplo, Litecoin, si hubieras entrado hace 8 años, bien. Si hubieras entrado hace 4 años, te hubieras quedado igual. Dogecoin. Esta moneda, por ejemplo, fijaros lo que valía y gracias a pues, el empuje que le ha hecho Elon, se ha ido a un 285x. ¿Vale? Dogecoin por aquí ha desaparecido directamente del top 20. Fijaros, una moneda que estaba en el top 5, que muchas veces dices tú, bueno, es que el top 5 es top 5. Bueno, pues ahora ha vuelto a subir al top 10, por lo menos se ha metido en el top 10. Pero con esto quiero decir que el que esté en el top no es una garantía de nada. Luego, por ejemplo, tenemos Dash. Fijaros Dash, como en 2016 hubieras hecho un 7x, pero del 6, de la posición 6, se ha ido, actualmente está en la 163. O sea, es una barbaridad. Y aquí directamente, a los 4 años siguientes, ya ha desaparecido del top 20. Luego tenemos MySafeCoin, que hizo un 10x, pero se ha ido al puesto 3770 de estar en el puesto 7 de capitalización. Con lo cual es una barbaridad. O, por ejemplo, Phantom. Esta, por ejemplo, hubieras comprado Phantom pensando que estabas en el top 8 y que estabas a salvo, y ha muerto. O, por ejemplo, Peercoin, que está ahora en la posición 989, pues hubieras perdido un 0,85x. O por ejemplo Stellar está en la posición 10 y hubieras hecho un buen rendimiento aunque ha bajado a la posición 32. Hubieras hecho un 110x que está muy bien. Luego, por ejemplo, BitShares actualmente está en el 960 de estar en el 11 y te hubieras quedado igual. Es decir, en este caso hubieras pasado 8 años de inversión para estar como estabas al principio de la casilla de salida. O sea, hubieras perdido un coste de oportunidad muy alto. NXT pues ha bajado al inframundo. Esto es prácticamente cero. No le he puesto tachado de milagro, pero está en el 4.529. Emercoin, lo mismo. Fijaros cómo estamos hablando ya del top 12, 13, 14 y 15. Se han ido al carajo. El 11 y el 16 se han quedado igual. Hubiera sido una inversión nula. O, por ejemplo, esta de Namecoin con un 8x. Monero, que tiene marca, que tiene una utilidad. 257x, pero ha bajado el 18 al 44. O, por ejemplo, esta de NEM, que ha hecho un 60x. Y Rubycoin, que ha hecho un 3x. Pero está en la posición 7.596. Pero fijaros también cómo, oye, no todo es... esto es en el último rango del top 20. Sin embargo, han hecho unos buenos profit desde el 2016. ¿Con esto qué quiero decir? Que no importa demasiado la posición que ocupe, sino que los fundamentales, lo que hay detrás, el marketing que hagan, cómo se desarrolla el proyecto, es muy importante. Otra conclusión que también podemos sacar es que mientras aquí tenéis muchísimos más porcentajes o digamos incrementos, cuando nos vamos a tan solo 4 años, pues obviamente la cosa pues está más regular. Fijaros aquí Bitcoin Cash, ¿de acuerdo? Aquí no me está saliendo ahora el número que le puse, pero bueno, vemos como XRP se ha bajado a la posición 6, estas han bajado muy abajo, Litecoin lo mismo, EOS también ha perdido pasta, Binance Coin, sin embargo, sí que ha hecho casi un 2x y se ha ido directamente a la posición número 4, ¿vale? Bueno, 2x no, esto, espera, os lo voy a hacer así y así os enseño cómo poder manipular estas cosas, ¿vale? Es un 19x, ¿vale? Y está en la posición 4, ¿vale? Cardano ha hecho un 11x, Ethereum Classic ha bajado un montón de posiciones, creo que estaba en la 44, Tron ha hecho un 13x, Monero con respecto al 2024-2020 ha hecho solamente un 2x, Stellar 1,83, Tezos ha bajado, Dash ha bajado, Chainlink ha hecho un 6x, pero lo que estamos viendo es que hay muchas que han bajado y las que han subido no lo han hecho tanto. No han hecho tanto como aquí. ¿Qué quiere decir esto también? Como conclusión, pues que al final las monedas cada vez tienen más capitalización de mercado y cuesta más que peguen subidones. El mercado es más maduro y cuanto más años vayan pasando,
A la larga y a grandes rasgos sí habrán subido, pero de un año para otro o de 4 años para otros 4 años, el incremento van a ser menores, así como ocurre en la bolsa normal, que tiene incrementos mucho más, movimientos más pesados, ¿no? Porque ya hay mucha capitalización y hay mucho dinero y es más difícil de mover. Así que fijaros qué interesante. Entonces, ¿holdear es bueno o holdear es malo? Yo, en mi opinión, creo que tienes que balancear la cartera. Yo creo que Bitcoin sí que tienes que tenerlo sí o sí. Tienes que tener también ciertas monedas, que ya sabéis que en mi canal no me gusta hablar de monedas, porque luego un día haré una hemeroteca de youtubers. Se me ha ocurrido hoy haciendo este vídeo. Porque creo que es muy interesante también ver que se condicionan las perspectivas de las personas, y el hecho de hablar de monedas y dar una opinión cuando estás en una posición en la que te están escuchando miles de personas es una responsabilidad muy grande, porque no tienes la realidad. Y yo ya tengo en la cabeza a un youtuber de unos 100.000 seguidores que ha hablado maravillas de ¿cómo se llama? De IOTA, que era su preferida, o de Bitcoin Cash, que era como un Bitcoin que va a subir como el Bitcoin. Y al final se ha comido un torrao. Y la gente con él. Entonces por eso a mí no me gusta hablar de monedas. De hecho, la vez que hablé de Nominex me salió rana. Toncoin por lo menos ahí va. Pero rara vez me vais a ver hablando de monedas. Lo que sí que os tengo que decir es que es muy importante analizar los datos y sobre todo iros a monedas que realmente, yo me iría a monedas que tienen cierta presencia, que se han mantenido más o menos en los rangos altos a lo largo de los años y que sobre todo, digamos que tiene un equipo detrás que está teniendo actualizaciones, que está teniendo avances, que tiene un roadmap claro, que van haciendo las cosas bien y que como cualquier empresa puede irse a pique en cualquier momento. Este es el riesgo de todas estas cosas, de la inversión, como las startups. Pero con que te salga una bien te pagan las demás. Por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que hagas un like muy fuerte, que te suscribas a este canal y que recuerdes que el próximo domingo a las 9 de la mañana seguiré estando aquí contigo. Así que un abrazo y nos vemos. Buen fin de semana.